el señor Juan Zapata Silva. Él en su momento ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. Qué gusto saludarlo, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable, buen día, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias, José. Un saludo cariñoso desde acá, desde el Ecuador. Usted ha hecho una gran introducción de este momento que ha sido muy lamentable. Creo que es una de las tragedias más fuertes que estamos viviendo, especialmente del bloque de seguridad, ¿no? Hemos tenido 11 militares fallecidos, un herido y, como usted dice, un civil también fallecido. Es una de las masacres más poderosas, digamos así, que hemos tenido en respecto de minería ilegal. Pero, José, para que podamos entender un poco y la ciudadanía de Perú, entremos en contexto. Nosotros aproximadamente desde hace 18 años, esto es un informe que lo ha hecho la CIDH, nos indican que pasamos de delincuencia común hacia crimen organizado sin fase de contención. He estado muchas veces en su país, he tenido la oportunidad de dar algunas charlas y yo les he dicho al pueblo peruano, no cometan el error que cometimos nosotros de no contener. Eso es lo peor que puede existir porque ahora nosotros tenemos 21 grupos de delincuencia organizada con todo el poder de fuego, con toda la economía ilegal y sobre todo con diferentes tipos de crimen organizado. Ecuador no solamente enfrenta el narcotráfico, la minería ilegal, se entiende, José, para que tengamos la magnitud, mueve entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Por lo tanto, son economías muy fuertes que afectan también a las estructuras del Estado, ¿no? Ahora, esta zona donde ha ocurrido esta matanza de 11 militares y un civil es frontera con Colombia, pero es una zona de donde en los últimos años, señor Zapata, ha proliferado campamentos de mineros ilegales de oro y que se encuentran en el límite con la frontera, decía, ¿no? ¿Por qué ha ido avanzando todo eso? Porque también, al igual que ocurre acá en nuestro país, se conocía de la presencia de minería ilegal y no se actuó a tiempo. Y de acuerdo a la información que hemos cruzado en Ecuador, usted ha sido ministro, lo conoce bastante bien, yo lo he tenido oportunidad de escuchar también esta preocupación cuando usted asumía en la cartera del Interior, que se tenía que hacer un trabajo mucho más directo. ¿Por qué ello no ha ocurrido? Exactamente, usted tomó una palabra importante, ¿no? No se hizo lo que se tenía que hacer, no se contuvo, se dejó que esto crezca. Mire, para que tengamos idea, José, acá tenemos 700 puntos de minería ilegal en el país, repartidos especialmente en 10 provincias. Esto que ocurre en el Alto Punino está justo en el límite entre la provincia de Napo y la provincia de Orellana, que son provincias amazónicas de acá, y es uno de los más conflictivos. ¿Por qué? Tenemos otras zonas como por ejemplo la provincia de La Suay, en Ponce Enríquez, en donde opera un grupo de delincuencia organizada que son los Lobos. Sin embargo, en esta zona del Alto Punino es tan complejo porque existe una fusión entre estos famosos comandos de la frontera, que son disidentes tanto del Frente 32 como del 48 de las FARC y los Lobos. Entonces, esa amplificación de poder bélico hace que este evento que se produce, de acuerdo a información de Fuerzas Armadas, se los hace con granadas, con fusiles, es decir, con armas de alto calibre, de grueso calibre, con explosivos. A eso es lo que nos estamos enfrentando y quizás estos ejemplos que lastimosamente, estos malos ejemplos que se están saliendo desde el Ecuador, deben servir para que fuerzas del orden del Perú tomen las medidas correspondientes y no permitamos que esto crezca, porque cuando tenemos economías que mueven millones de dólares, cuando tenemos tipos de crimen organizado como narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, municiones y explosivos, tráfico ilegal de personas, cuando tenemos lavados de activos, obviamente es muy difícil para el Estado estos poderes de reacción y eliminarlos en el tiempo que la gente quisiera, porque, vuelvo a insistir, dejamos que esto crezca y es sumamente complejo para el bloque de seguridad. Nosotros hablábamos de fuerza de tarea conjunta, que lo conforman la policía y las Fuerzas Armadas. Esperemos que la reacción del Estado sea sumamente contundente. Miren, en lo que va del año, y esto es un dato muy, muy complejo, ¿no? Hasta el 29 de abril, Ecuador tiene 3.009 muertes violentas. 1.106 muertes violentas más que en el 2024. Estamos pasando los 4 meses más violentos de la historia del país y con una tendencia a la alza. Esto significa que si seguimos así vamos a superar las 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual sería terrible. Si es que entendemos que el promedio de América Latina son 19 muertes por cada 100.000 habitantes. Y estamos en momentos violentos muy críticos y eso obviamente afecta a la economía, afecta al turismo. Quizás estas noticias
en Perú, en Colombia, hacen que mucha gente quiera pensar dos veces en venir al Ecuador y eso es lo que preocupa, ¿no? Así que tenemos que entrar con toda la fuerza del Estado. Yo siempre lo decía cuando fui ministro del Interior, ante amenazas letales tiene que haber respuestas letales. Ecuador ya tiene una ley de uso progresivo de la fuerza y un reglamento que así lo permite. En mi tiempo, 72 delincuentes fueron abatidos en uso legítimo de la fuerza. Ya no existe otra manera más. Esta gente no entiende. Mire, 11 seres humanos que han sido acribillados de esta manera merecen también que tenga una respuesta fuerte el Estado. Ahora, usted ha citado un tema bastante puntual y un poco para entender y para graficar y para quienes nos están escuchando en mi país, acá en el Perú, podamos un poco entender la naturaleza del problema. Usted señala que hay una asociatividad peligrosísima entre una de las bandas criminales más sanguinarias en América Latina, como son los Lobos, pero también una asociatividad con las FARC colombianas, disidentes de la FARC colombiana y con mineros ilegales. Esta troika se da en estos momentos, así abiertamente. Así es, José, porque miren, lo que pasa acá con los grupos de delincuencia organizada, uno de sus mayores ingresos económicos está en el narcotráfico, especialmente lobos, choneros, están siempre en conexión con los grandes carteles del narcotráfico, especialmente mexicanos y ahora también europeos. Y eso es lo que se produce, se genera una tercerización digamos, del delito, ¿no? Es decir, los grandes carteles o estas asociaciones con estos grupos que también actúan con el narcotráfico en la frontera, pues tercerizan el delito. Entonces, ¿qué significa la ruta? Tercerizan la ruta, el acopio, las salidas desde el Ecuador hacia los diferentes puntos, especialmente mercados norteamericanos y ahora europeos. El 80% de la droga del Ecuador se está yendo a Europa y la consecuencia es clara, ¿no? Digamos, el kilo de coca o de droga en Estados Unidos vale $25,000, el de Europa hoy está llegando entre $50,000 y $70,000, por lo tanto, hoy los destinos son hacia Europa. Entonces, esa fusión genera obviamente una amplificación de mayor violencia, porque usted lo ha dicho, los lobos son de los que tienen mayor territorialidad en el Ecuador, pero son los más sanguinarios, son grupos muy violentos. Sumados esto a comandos de la frontera, imagínense esa fusión tan peligrosa, y es justamente por estos convenios de asociativos en el delito, de decir yo tercerizo, obviamente lo que le decía a usted, rutas, seguridad, sicariato, inclusive salidas, acopios, y eso es lo que ocurre justamente en este sector, porque quien opera ya del lado ecuatoriano, obviamente son los lobos, pero esa relación directa hace también que tengamos un tema como el que pasó, que en territorio ecuatoriano hayamos tenido ya una acción bélica por parte, y estamos seguros, a pesar de que estos terroristas dijeron que no son los responsables de este caso, pues los perpetros que encontraron, las evidencias que encontraron las Fuerzas Armadas determinan que sí son ellos. Y estoy más que seguro que esta operación lo hicieron de manera conjunta entre los lobos y obviamente entre este grupo de comandos de la frontera, ¿no? Estamos dialogando con don Juan Zapata Silva, ex ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso en el hermano país de Ecuador. Señor Zapata, hoy en nuestro país hay un avance de la minería ilegal en zonas fronterizas con el Ecuador, ¿no? Hay un avance de minería ilegal, por ejemplo, en la zona de Condorcanqui, en la región que es la zona del Cenepa, en Amazonas, ¿no? Hay avance de minería ilegal en otra zona de frontera, San Ignacio, Jaén, que fronteriza con Ecuador. Y también estamos viendo que hay labor de minería ilegal por el lado de Piura, que es una de las regiones del Perú, también limítrofe con Ecuador, en zona como Lomas, en zona como Yavaca y otros puntos. La información que se tiene es que muchos empresarios mineros ilegales, como se denominan empresarios mineros, ya están traspasando nuestras fronteras, es decir, ingresan a la zona de Condorcanqui, están ingresando a la zona de Jaén, en San Ignacio, y también están entrando a Piura. ¿Esto está ocurriendo ya? Efectivamente, mire, lo que está pasando con Colombia puede replicarse tranquilamente en la frontera con el Perú, porque esto es lo que generan recursos económicos y estos grupos de delincuencia organizada, mientras más ingresos económicos puedan percibir, para ellos es mucho mejor, y si eso lo permiten hacer con asociaciones de grupos de delincuencia organizada de otros países, lo van a hacer. Esos contactos existen permanentes, por eso que hablábamos que el delito es transnacional. El delito ya no es que se opera solamente dentro del territorio ecuatoriano, muchas de las actividades se generan con varios países, así que no es nada
digamos, extraño que esto vaya ocurriendo. Lo importante es que se generen ya acciones desde los bloques de fuerza pública de ambos países, acciones contundentes de erradicar. Siempre es importante la prevención. Ya cuando esto crece y cuando usted tiene ya grupos con toda la solvencia económica y con todo el poder de fuego, es muy difícil para el Estado, porque ya le digo, nosotros teníamos 700 puntos de minería legal, tenemos, a lo mejor esto haya crecido un poco más, y era muy difícil poder generar operativos en todos estos puntos, porque usted sabe, yo mismo presidía el SEGMI, el ministro del Interior preside el SEGMI, que es el comité que está justamente contra la minería ilegal, que está conformado por Fuerzas Armadas, por varios ministerios, por la Policía Nacional, y para nosotros hacer un operativo que además son reservados, eso también llama mucho la atención, esa fuga de información, porque para haber hecho un ataque tan planificado, pues entiendo que tuvieron una información con mucha antelación para poder dar este golpe, ¿no? Solo hacíamos operativos con reserva y a veces necesitaba usted entre 700, 800 o a veces hasta 1000 hombres para ejecutar un solo operativo, como se lo hizo en Buenos Aires, como se lo hizo inclusive en Ponce Enríquez, y también la inteligencia es fundamental. Por eso que nosotros definíamos a veces las operaciones en la provincia de La Suay, en Ponce Enríquez, porque teníamos la información de que los lobos daban seguridad y operaban en estos sectores y tenían un alto poder de fuego. Por eso que el Alto Punino también era un tema sumamente reservado y de riesgo por las condiciones que hoy se están dando. Entonces, hay que mirar y regresar a ver allá, y yo siempre insisto, y lo he dicho varias veces, las autoridades peruanas todavía están a tiempo de contener, al igual que lo ha hablado en Chile, al igual que lo ha hablado en otros países. Ecuador, el tema creció demasiado y esto va a costar muchos años para poder retomar esa normalidad que todo el país quiere, ¿no? ¿Los trabajos de interdicción que se están realizando en su país están dando éxito, señor Zapata? Mire, es lo que le decía José, pese a los esfuerzos de militares y policías, a quienes tenemos que aplaudir de pie todo lo que hacen, entregando tantos héroes nacionales, hoy el ejército entrega 11, la policía ha entregado muchísimos también en esta lucha. Es duro, es difícil porque estamos enfrentando a un poder que inclusive supera muchas veces el poder de fuego que tiene la fuerza pública y las economías. Y eso es lo que yo vuelvo a ser reiterativo. Tenemos que contener en el momento que hay que contener. Después ya es sumamente complicado. Y si usted me dice, están dando los resultados, pues le he dado una cifra que convierte al Ecuador en estos 4 meses en el país más violento digamos, en estos 4 meses son los más violentos de la historia del Ecuador, pues la respuesta está ahí. No hay un grupo de delincuencia organizada que haya sido ya eliminado. Los 21 están operativos y es más, están fusionándose con otros grupos de terroristas de otros países. Por lo tanto, no podemos hablar que se esté solucionando. Lo que sí tenemos que tener fe y apoyar al gobierno, apoyar a los ministerios, apoyar a la policía y a las Fuerzas Armadas que están en esta lucha para que sigan trabajando en esa línea. Y vuelvo a insistir, tiene que haber una fuerza y una respuesta contundente. Hoy más que nunca el país espera una respuesta de parte del Estado. Sé que estarán planificando las operaciones, pero estas 11 muertes tienen que ser vengadas. No puede quedar esto en impunidad y tenemos que ser mucho más duros. Tenemos, vuelvo a insistir, una ley que así lo permite. El presidente también ha dado muestras de apoyo en este sentido, tanto a Fuerzas Armadas como a Policía. Y hay que ser claros, José, esto va a tomar muchísimos años en el Ecuador, no es un tema que se va a solucionar de hoy a mañana, porque creció en 18 años, es muy poco probable que se pueda solucionar en pocos meses, ¿no? Don Juan Zapata Silva, ex ministro del Interior, yo quiero agradecerle la gentileza que ha tenido de permitirnos esta comunicación directamente desde Ecuador. Nuevamente nuestro reconocimiento, yo soy muy amable, como siempre. Yo le agradezco a usted y un saludo cariñoso a todos los hermanos del Perú. Un abrazo. Gracias. Conversamos desde Ecuador con Juan Zapata Silva, ex ministro del Interior durante el gobierno de Guillermo Lasso.